3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. A las 6:23 de la mañana vamos con 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. Una es la que les adelantaba hace un rato. La Unión Europea ahora se mete con el biodiesel argentino. Fue ayer que los exportadores de granos y de subproductos empezaron a alertar que la Unión Europea va a frenar las compras de biodiesel de soja y de aceite de soja de la Argentina y de otros países también, si es que prospera una nueva normativa. Esto no incluye la harina de soja, que además es el producto de mayor valor de exportación, así que bien por ese lado, pero no deja de ser una gran amenaza para estos otros dos mercados. El año pasado, como para entender números, se hicieron exportaciones de biodiesel a la Unión Europea por 280.000 toneladas, 350 millones de dólares. Eso solo de biodiesel. Si sumamos aceite de soja, son otros 50 millones de dólares. Eso es por lo que se exportó de biodiesel y de aceite de soja el año pasado. Desde la industria lo que dicen es que el mercado es todavía mayor que eso, que no son 400 millones de dólares, sino en total entre eso que se exportó el año pasado, que parece que no fue un tan buen año, y el potencial de ese mercado serían 1.400 millones de dólares. La cuota que tiene Argentina para vender biodiesel a la Unión Europea es de 1.200.000 toneladas, así que está como subutilizado, subexplotado ese mercado y esa cuota que tiene abierta la Unión Europea. Por ahora, porque parece que la Unión Europea va a frenar esas compras, como decimos, no solo para Argentina, para Brasil, para Estados Unidos. Son esos tres los grandes jugadores del mercado que quedarían fuera justamente del mercado europeo, pero para la Argentina va a ser un daño grande si esto se concreta. Otra vez la Unión Europea poniendo medidas que muchos identifican como barreras arancelarias, porque lo que va a prohibir la Unión Europea es que el biodiesel que entre a ese mercado sea de algunos cultivos. Después nos van a explicar bien por qué y de dónde nace esta normativa, pero básicamente entre esos cultivos está la soja. ¿Qué cultivos sí van a poder entrar en forma de biocombustible a la Unión Europea si esto prospera? La colza, por ejemplo. Algo en lo que la Unión Europea es mucho más eficiente, o que conoce mucho más, o que produce mucho más. Así que un mercado que se cerraría, pero que sería mucho más interesante para ellos mismos. Segunda cosa, la calidad del trigo, que está complicando al pan, como les decía. Empezaron a aparecer básicamente panaderos diciendo, las flautas están más blancas, más aplastadas, son más chicas. ¿Se acuerdan que acá hablamos hace bastante de la calidad del trigo? Hará que 2 meses más o menos, cuando nos íbamos inclusive a recorrer en 24 horas 5 lotes de trigo del sudeste de la provincia de Buenos Aires con la gente de Don Mario, yo les contaba que habíamos hablado de eso. Siempre, o en general, vamos a decir, cuando uno habla de grandes volúmenes de cosecha, termina hablando también en paralelo de problemas de calidad. Y esta no iba a ser la excepción, es algo que se está cumpliendo. Esta semana salió la Federación de la Industria Molinera a explicar que los molinos ya tuvieron que hacer ajustes este año para ponerse bien rigurosos en esa clasificación de los trigos para hacer harina, porque se estaba encontrando con que había poco trigo apto para harina para panificar. Se le sumaron después los panaderos, la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires. Dijeron también que la harina que están recibiendo no está en condiciones necesarias de proteína y de gluten como para hacer pan, otros productos, y además empezaron o aprovecharon esta situación para hablar de el bajo consumo, de la suba de costos, de tarifas y de algunas otras cuestiones que están haciendo que el precio tenga que aumentar. Sin embargo, la demanda está planchada, por ende la ecuación es complicada para ellos. Miraba lo que habíamos charlado en su momento con ingenieros agrónomos que explicaban y me ayudaban a tratar de entender en criollo por qué se genera esta proteína baja, este gluten y proteína baja en el trigo, y tiene que ver con la fertilización, con que para producir tanto como se esperaba este año con semejantes rendimientos había que tirar mucho más fertilizante, pero eso implica obviamente una inversión
en un momento en el que, como decíamos, la cosecha es récord, pero la rentabilidad no para el productor. Entonces no había suficiente margen como para largarse a fertilizar un montón y después con el nitrógeno, por ejemplo, que hay en el suelo, tenés que abastecer a todas esas plantas y llegar a todos esos granos. Bueno, se divide entre más, básicamente, la ración de fertilizante. Eso hace que termine bajando la calidad del trigo, al menos en la explicación que me daban los agrónomos. Insisto, y que yo transmito muy en criollo, pero eso es lo que genera que ahora los molinos, los panaderos estén hablando de esto y de las consecuencias. Así que probablemente hasta lo notemos en el pan que compremos en la panadería, aunque como decían los panaderos, parece que el consumo está muy bajo y los costos altos, así que vamos a ver qué pasa con el precio de acá en adelante. Tercera cosa, récord de dólares por un producto más que argentino como la carne vacuna. Básicamente los precios son los que salvaron el 2025 para las exportaciones de carne. Las exportaciones bajaron en volumen, pero metieron más dólares a la Argentina. Casi 4.000 millones de dólares, si nos ponemos precisos, versus los casi 3.000 millones de dólares que habían entrado en 2024, a pesar de que Argentina exportó decenas de miles de toneladas menos de carne este último año. Se exportó más en 2024, pero le pagaron menos. Este año, el último año, el 2025, exportó menos, pero le pagaron más. Tanto que la caída de volumen más o menos es del 7%. Pero la subida de los precios es de casi 38%. Así que por eso digo que el precio salvó las exportaciones de carne vacuna el último año, el 2025. Todavía le digo este año, al 2025. Tiene que ver con cuánto mejor están pagando la carne algunos mercados específicos. Estados Unidos, que acá ya hemos explicado que tiene un problema interno de muchos farmers abandonando el campo porque hay nuevas generaciones que no se suman. El stock ganadero está más chiquito, por ende la producción de carne viene bajando en Estados Unidos a un ritmo acelerado. Y la demanda de carne en Estados Unidos es más que alta y más que sostenida. O sea, la gente no está queriendo consumir menos carne. De hecho, Estados Unidos está con Argentina en el top 3 de países que más carne vacuna consumen en todo el mundo. Bueno, en ese contexto es que Estados Unidos está pagando mejor la carne que compra a varios mercados, pero específicamente a la Argentina. Recordamos algo que pasó esta semana, que es que el gobierno distribuyó la cuota con arancel preferencial que se manda de carne a Estados Unidos, que son 20.000 toneladas. Y esto me hacía acordar de que hay algo que acá contamos y que se anunció, inclusive no solo lo anunció el gobierno argentino, sino el propio Trump en público, se lo prometió a Javier Milei, pero de lo que todavía no hay noticias. No pasó nada, los 80, ¿no? Exacto, que es la ampliación en 80.000 toneladas extra a arancel preferencial de carne vacuna a Estados Unidos. Insisto, por ahora no hay novedades. De todas maneras, Argentina no está llegando, así como no llegaba en el biodiesel que se los contaba hace un rato, tampoco está llegando a cubrir las 20.000 toneladas de carne vacuna que manda a Estados Unidos. Pero era una oportunidad interesante, sobre todo en términos de incentivo, de apuesta del ganadero que está recibiendo mejores precios y que viene en una buena racha. Bueno, me largo a invertir porque sé que hay más mercado afuera. Bueno, por ahora en stand-by. Salgo de este asterisco y vuelvo a estos mercados que yo les decía que están pagando más por la carne argentina. Estados Unidos era uno, pero también la Unión Europea en general. Y también Israel, que tiene un mercado específico, que es el de la carne kosher, la faena religiosa de carne, a lo que Argentina abastece bastante. Y de hecho Israel es un mercado muy importante para la exportación de carne. Así que esto está pasando con las exportaciones de carne, que como les digo, en 2025 trajeron muchos dólares, récord de dólares, casi 4.000 millones, aunque exportamos menos que en 2024. Cuarta cosa, esta palabra se las dije tantas veces acá en el 2023, en el 2024 sobre todo, chicharrita. Volvió. No de nuevo, volvió. Es una plaga, ya saben, quienes nos escuchan desde ese entonces, y si no les cuento, es una plaga que vulgarmente se llama chicharrita, pero el nombre correcto y técnico es Dalbulus maidis. Transmite una enfermedad que provoca el achaparramiento del maíz. Hizo estragos en la campaña agrícola 2023-2024. Hace 2 campañas agrícolas. Estragos se morfó el 30% de la producción de maíz de la Argentina. Terminó siendo un golpazo no solo para esos productores, que además no estaban acostumbrados a lidiar con esta plaga porque estaban acostumbrados solo los del norte, pero empezó a bajar Córdoba hasta la provincia de Buenos Aires, ni hablar Santa Fe. Hasta hubo chicharrita en el sudeste de la provincia de Buenos Aires,
O sea, una situación muy extraña y muy extrema que, como les digo, se llevó el 30% de la producción y no solo dejó complicados a muchos productores, sino también a la propia industria. Muchas de las grandes empresas que venden semillas de maíz quedaron tecleando después de la chicharrita. Algunas cayeron más en ventas que otras estaban un poco más sólidas por el tipo de materiales que tenían, pero situación compleja. Después de eso fue hace 2 campañas. La campaña pasada, por temor, quien se la pega una vez no se la quiere pegar 2, los productores sembraron menos maíz, se volcaron a otros cultivos, reemplazaron algunas hectáreas de maíz por soja, en otros casos inclusive por girasol. Yo recorría el verano pasado la provincia de Córdoba y me encontraba con mucho girasol. Bueno, eso era toda superficie que se había salido del maíz porque se sembró un 20% menos. Esta campaña, después de que la campaña pasada no fuese un problema la chicharrita, esta campaña se volvió a apostar fuerte al maíz, pero empezó a aparecer. ¿Es un problemón? No está ni cerca de lo que fue la 2023-2024. ¿Va a ser igual de benevolente que la campaña pasada? Los técnicos dicen que tampoco, que hay una situación intermedia, bastante mejor, insisto, que la 2023-2024, pero la clave acá va a ser, y también estamos mejor preparados como país y como sistema productivo. Ya hay productos que hace 2 campañas no había, trabajo organizado de la industria y del propio Estado autorizando rápido a través de SENASA, hay más conocimiento técnico, todo eso hace que estemos mejor preparados, pero lo que dicen es guarda, métanse a los lotes, monitoreen los productores, no se duerman en los laureles porque la chicharrita está ahí, está esperando para arrancar y ya el maíz está prácticamente sembrado, 95%. Veía el dato de la bolsa de cereales del último jueves, 95% del maíz está sembrado. Y empezó a aparecer chicharrita, centro norte de Santa Fe, alguna zona de Córdoba también, así que a estar atentos. Y quinta cosa, la palabra que tampoco me gustaría pronunciar acá, pero no tengo más opción, que es sequía. ¿Volvemos a hablar de sequía? Volvemos a hablar de sequía. La mitad de la zona núcleo agrícola, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, donde se cosechan los mejores rendimientos, donde están los mejores suelos, la mitad de esa zona está declarada ahora otra vez en sequía. Último informe de los técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario ya dice que la falta de agua provocó pérdidas irreversibles, sobre todo en el rinde de la soja de primera, que es la que se sembró más o menos en octubre, pérdidas de 50% en los lotes en zonas puntuales. ¿Cuánto tiene que llover en un enero normal en la zona núcleo? 100, 120 milímetros promedio. ¿Cuánto llovió este enero? 38 milímetros promedio, y en algunos lugares, porque esto es promedio, o sea, en algunos lugares un poco más y en algunos un poco menos. Cuando digo un poco menos es 10 milímetros. Imagínense cómo tiene que sobrevivir el cultivo, la planta, en ese contexto. Bueno, ya está instalada la sequía. Veía números, por ejemplo, Néstor Roulet, productor, consultor, exfuncionario de Macri en su momento, que siempre hace análisis y le pone monto a las cosas. En este caso habla ya de una pérdida de divisas para la Argentina de 3.500 millones de dólares. Dale, otra vez. Bueno, parece que sí. Vamos a ver qué pasa. La peor parte, y después nos confirmará o no Gaby Marcora, es que los pronosticadores dicen, al menos en la zona núcleo, no aparecen lluvias hasta entrado el 8 de febrero. Por ahí traemos suerte. Cuando arranquemos el domingo, que justo es 8 de febrero, vuelven las lluvias a la zona núcleo. Ojalá, porque como les digo, ya la mitad fue declarada en estado de sequía esta semana. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.